retransmisión en directo del Rally Pazo Tizón, a través de Rally Streaming este sábado desde las 11:30, segunda pasada por el tramo Cenge-San Amaro. Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de Driver. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Boskia, nuestro colaborador.
Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a Rally Stream, la sexta prueba puntuable del campeonato de asfalto. El Rally de Caraballito de 10 posibles en este campeonato 2023, en el que ya hemos pasado el Ecuador y en el que se está disputando ya desde la jornada de esta sexta prueba puntuable para el certamen autonómico. La carrera sigue comandada por Alberto Meira y Avelino Martínez, que son primeros a una distancia de 11.2 con Jorge Pérez y Miriam Vera, siendo terceros el trabajo del podio Alexis y Cristian Los Pecados por la Federación Gallega de Automovilismo, que bueno, la tercera dentro del rally después de 3 tramos disputados el de ayer, que solo han podido disputarlo 6 coches por el accidente de José Carlos Figueiras, un accidente, vamos ahora a comentar las que hemos visto en las redes sociales y visto de WhatsApp, además cómo ha sido como la pólvora ese vídeo del accidente del Porsche 911 GT3 y en este
Bueno, pues tramos disputados hoy ha habido reparto de scratch, uno para Alberto Meira y otro para Jorge Pérez. En el tramo de Irish Moraes ha sido Alberto Meira quien se ha impuesto por 9.7, y en el tramo anterior, en este caso, el primero de la jornada de hoy, San Amaro, que vamos a transmitir en directo en su segundo, ha sido Jorge Pérez, que se ha impuesto por tan solo medio segundo. Muchos abandonos en el día de hoy, muchos abandonos de competición dentro de esta segunda jornada del Rally que nos puedan reenganchar a no el Super Rally después de la jornada, sección, la jornada. Lo más importante, vamos a conectar con nuestros invitados, con nuestros amigos, con el equipo de Rally Streaming para ofreceros las imágenes de todo lo que está sucediendo. Vamos a entregar a los compañeros, a los distintos posiciones de cámara, a la realización de este tramo cronómetro. Vamos a ir sobreponiendo también a los diferentes clasificaciones. El también, porque no solo está la clasificación general, sino que también está la clasificación de las distintas copas, campeonatos y trofeos que se disputan dentro del que lidera segundo Jorge, tercero Javier Ramos, 7.5, y cuarto, la novedad en este rally, Jorge Coca, a 1 minuto y 2 segundos el Ourense. Coca, que para la ocasión traía DS5, el vehículo de Coca Rally de su propiedad, que además bueno, pues lo tiene alquiler, lo tiene ya preparado para utilizar, ver pilotos que competir un vehículo de la categoría. Novedades en la clase de la aquí del TIC, en este caso vamos aquí la clasificación ve que están la garra de 5 por Alex Cristian Álvarez. Segundo son Marcos Mateiras, que está 8. El tercero es José Lamela, Néstor Casado, 6.5, y Jorge Iglesias 4, 30.9, Iglesias a 37 segundos. En Z, muchos abandonos importantes. En este caso, el líder de la ha abandonado la primera competición, perdón, el tramo de la segunda de competición en carretera. David, lo propio también, no para pilotos bueno, no da pie con bola en este caso, pero ha tenido que decir ese cambio, con lo cual la clasificación tiene la siguiente manera: después de 3 tramos, Manos Vila y Laporta lideran, segundo 29, tercero Julio Rodríguez 34, cuarto Martín Gómez 52.3. La Copa, en este caso el IAMF San Román, Marco tercero Papi 4, Álvaro Pérez 9, Javi Ladillo. Estamos en disposición de conectar para poder hablar con ella. Jonathan, mira, tendría que ser un cambio de batería en medio de la carrera, entonces cambio de batería. Encender cámara y ya está. Lorenzo, primera ahora mismo, ¿vale? del volante FGA, después de tramos disputados. Yo creo que adelante. Ya se está escuchando el coche hacer los tramos, pero todavía no lo veo. Bueno, no tenemos a Miriam, vamos a ver si podemos tenerla.
A ver si podemos a Miriam poder escucharla. Yo creo que en breve se estará escuchando y bueno, pues bueno, tenemos ya disputa, Alberto, podemos hablar. Con él, a ver si se escucha ese sonido. A intentar hablar con ellos, a ver si podemos. Alberto, bueno, ya llevamos casi la mitad. Hemos acabado los 3 primeros tramos. ¿Qué sensaciones tenemos? Orense, el mes que estamos y lloviendo y los tramos si caen bastante y la verdad que un poco complejo, ¿no? Pero bueno, ahora parece que iba a llover más, montamos la semiblanda y no viene degradado a ver cómo están los otros tramos, pero bueno, bien, a nuestro ritmo, viendo a ver qué pasa Jorge por si hay que apretar. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Las declaraciones de Alberto Meira hemos escuchado perfectamente. Vamos a ver si Ajo, Fran. a Javier Ramos, a Miriam con él. El siguiente No nos espera en Orense para esta época. ¿Cómo estamos afrontando este rally? Un poco complicado porque hay... Y bueno, al final nada, solo queda pasar por los tramos y acabar el rally. disculpas por esta victoria, chicos. ¿Cómo nos estamos encontrando? Por el centrado, se me acaba de soltar el extintor y un poco centrado. Pero bueno, bien. Bueno, vamos a dejar a Jorge que bueno, va con problemas y bueno, es normal que en estos momentos pues bueno, tampoco quieran dar más opiniones porque bueno, venía con bastantes problemas, se le estaba soltando el extintor que tenía debajo de los pies y no venía nada cómodo. Bueno, pues son los problemas en este caso para el equipo de Hyundai, para Jorge Pérez y Miriam Pérez, pues están teniendo dificultades a la hora de afrontar la especial cronometrada y pues con esos problemas y entran muchísimo a la hora de bueno, pues afrontar bueno, pues las diferentes Que la brasa porque literal está bien ahora, ¿eh? Los pistas del rally de casa, vamos a preguntar a Jorge, gente. ¿Cómo nos sentimos? Bien, nos sentimos ahí, ya estupendo, lo pasamos a ver y el trago está jodido. ¿Qué esperamos? Intentar que no quede por el camino y correr lo más que pueda. Pues mucha suerte, equipo. Bueno, pues las declaraciones de Jorge Coca. Tenemos algún problemilla de conexión debido a
las zonas de cobertura que no son óptimas, en este caso. Y os pedimos disculpas por ello, desde luego que sí.
Cuidado ese pic.
La última foi a la segunda por velocidad, foi de invierno de noite, un máis bolsas, chaval, un mono. O casé acabou no maletero, a me dixo todo. E xa vai, petei contra unha roca, me dei ali parado. Tiña que volar todo tirado para o lado, e de repente... Era montar no coche por fondo. A miña posición era acelerador a fondo. Ainda salí, así como el coche de corrida, hasta que podía decir en unha curva así que hai unha talenta e un pestril ali. Pero nunca pasé unha reparación del coche. Nunca. Antes había movido ese seguro, facía este taller, siempre non cambiou a cousa. Aí detrás, que non é pouca cousa, aí queda aí, que chamei a Berlín con esa nada, que iba a meter no taller 2 semanas para tal. Outro, a ver se é verdad, que esta semana me dio. Dame el 6 de 90. Despois hai outra, pero esa xa sabes tú. Está bonito, está bien estudiado, está, pero que es Pablo. Como póntale por un costado y hay que cambiarle el motor. Digo, hostia, carajo, digo, no me quito de tostado. Ya, hostia.
Como un gato. Aquí había tamén un pastor alemán aí no medio, tamén no algo que chegaba, e viño o campo cheo de hielo, e dixo, pero como non tedes o campo? Non se quere ir para dentro. Que quere estar fora, ven que así cheo de hielo. Miraba los centros, la viste, iba por donde fuera con la cara de problema. Salí cargado en tal, cuando dan un paseo, un bello se me dice, un bello de 80 y pico se me iba a comprar un callejo. Ahí se acabó. Cada tal. De un ano para outro. Bueno, pues aquí estamos, intentando resolver los problemas técnicos que nos ocupan, intentando solucionar de alguna u otra manera, pues que todo vaya lo mejor posible y, bueno, pues intentar que se pueda escuchar algo, que se pueda escuchar el sonido ambiente y que, bueno, pues al final podamos transmitir de la mejor manera posible esta transmisión, valga la redundancia.
Bueno, pues vamos a intentar solucionar esos problemillas que nos traen de cabeza. Mientras tanto estamos viendo, están pasando los vehículos con demasiado riesgo, diría yo también, a la hora de afrontar esta cuarta especial cronometrada, la cuarta del día de hoy, perdón, la tercera del día de hoy, la cuarta especial cronometrada dentro de esta segunda jornada de competición en la Rally de Carbañeras, esta prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Yo creo que ya tenemos a Miriam también y la podemos conectar. Vamos a ver si podemos hablar. Bueno, vamos a ver si me escucháis. ¿Me escuchas, Fran? Todavía no nos escucha. Vamos a intentar que la cobertura sea lo mejor posible. ¿Y me escuchas? Hola. Yo te escucho perfectamente. ¿Me escuchas también, Fran? Y a ver si nos... Yo te escucho. A ver si nos escucha Miriam también, como decía, y podemos interactuar un poquito de momento. Sí, yo te escucho, Fran. Después de 4 tramos cronometrados, está comandada por Alberto Meira y Abelino Martínez con el Skoda Fabia R5. Lidera la clasificación después de 2 scratch en el día de hoy y 1 en el día de ayer. Le siguen muy de cerca Jorge Pérez y Miriam Vera con el Hyundai, ahora mismo a 6.26 segundos y 2 décimas de diferencia. Recortan esa diferencia con Dame la puesto que bueno, pues antes de algo más de 11 segundos y ahora mismo la diferencia se reduce a 6.2. Tercer escalón del podio, el escalón más bajo para el primer N5, en este caso Alexis Vieites y Cristian Álvarez con el Nissan Micra N5 a 49.9. Vamos a ver si ya tenemos a Miriam. Hola. Vale, lo tenemos. Hola, ¿me escuchas? Sí. Vamos a intentar hablar con ella. ¿Me escuchas o no? Yo por ti sí, Fran, ¿tú a mí? Nosotros a ti no te escuchamos. ¿No me escucháis? Vale, vamos a seguir intentándolo. Un segundito, porfa. Ahí tenemos en imagen a Pablo Sánchez y Rubén Tourón con el Suzuki Swift perteneciente a la Copa. Fran, ¿nos oyes? Hola. Pirelli AMF, perdón. Abre un minuto. Hola. De la AMF. Gracias por Miriam, todo, no nos escuchas, ¿verdad? Estaba pendiente aquí de la conexión, pero Miriam no nos escucha, no podemos establecer esa conexión. No. Yo por lo menos no te escucho a ti, básicamente. Hola. Bueno, pues con estos problemillas tenemos que convivir a la hora de hacer esa retransmisión, con estos problemas de conexión que a veces, bueno, pues... Bueno, pues dame su imagen, por lo menos. Se nos cuela por aquí el audio también, ¿eh? Ojo, porque antes no teníamos audio y ahora tenemos audio de sobra.
Hola, ¿me oyes? Bueno, pues como comentabais, estoy viendo los comentarios por aquí que a mí sí se me escucha, estoy viendo un poquito, bueno, pues que tenemos aquí un pequeño problema, gran problema de conexión, os pido disculpas de todas maneras porque, bueno, normalmente no teníamos estas cuestiones técnicas, pero están surgiendo cuando menos te lo esperas, con lo cual, bueno, pues os pido disculpas por ello y espero que, bueno, pues sepáis entenderlo, que al final esto pues es un poco complicado de llevar a cabo con toda la infraestructura que hay que tener para que todo salga lo mejor posible. Sobre todo, pues tener la ayuda de la cobertura, en este caso, que es muy importante a la hora de, bueno, pues
pues que todo salga lo mejor posible en este caso. Todo salga de la mejor manera posible. Veíamos en imagen a Anxo Silva y a Sheila Lestón con el Citroën Saxo VTS, pertenecientes también, como digo, a la Pirelli AMF, que ya están completando este tramo cronometrado, que ya están disputando pues esta especie cronometrada en el día de hoy, que les va a llevar a la siguiente paso. Ahí tenemos, bueno, dos vehículos de manera continua, uno siendo alcanzado por el otro, en este caso el Suzuki Swift Sport de Javier Gil y María Jesús Blanco, que estaba, bueno, pues superando a un Citroën C2. Entendemos que bueno, pues sería, no sé si el de Álvaro Pérez, no pude llegar a poder ver si era el de Álvaro Pérez, que seguramente pues habrá pinchado y habrán parado a cambiar la rueda y con lo cual, bueno, pues estos problemas también surgen en las carreras y un coche se alcanza. Puede ser alcanzado por otro y al final, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo los espectadores, ¿no? Que tienen que tener mucho cuidado también con esto, porque muchas veces tendemos a cuando pasa un coche acercarnos a la carretera o a ver cualquier cuestión de este tipo y bueno, pues puede surgir que puede venir un coche detrás que, bueno, pues venga retrasado por cualquier cuestión y que esa cuestión pues te pueda producir un problema de seguridad, que es lo que no queremos tampoco. Esa cuestión pues más cosas que os tengo que contar. Lo que venía diciendo, en este caso, la clasificación después de 4 tramos. Meira primero, Jorge Pérez segundo. Está apretando las cosas. Jorge Pérez está complicándole la vida al piloto del Skoda Fabia R5, al piloto de AMF Motorsport. Le está poniendo las cosas difíciles y está, bueno, pues animando muchísimo la competición. Hasta este tramo cronometrado iban a 6 segundos, ahora van ya hasta este tramo cronometrado iban a 11.2, ahora van a 6.2. Han reducido notablemente la diferencia y, bueno, pues al final está animándose la lucha por la victoria, lo que parecía que, bueno, pues iba a ser, no sé si un paso militar, no sé si decirlo así para que se me entienda un poquito, pero bueno, parecía que pues después de todas las carreras que venía disputando Alberto Meira y Abelino Martínez plantando cara incluso al World Rally Car, parecía todo esto mucho más sencillo y sin embargo, bueno, pues está adaptando muy bien el equipo de Sociedad Caselas al Hyundai y están ofreciendo una performance fantástica a 6.2 después de 4 tramos cronometrados, el primero de ayer y los 3 de hoy. Muy buena performance, como digo, y sobre todo vamos a ver si aguantan el tirón, vamos a ver si son capaces de seguir apretando para intentar pelear la victoria al equipo del Skoda Fabia R5, al equipo de AMF Motores, porque hasta ahora es el líder del rally, son los que lideran después de 4 tramos cronometrados la clasificación del la sexta prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys. Como decíamos, 6.2, ahí veis sobreimpresionados. El tercer escalón del podium es para el pontevedrés Alexis Viéitez y su copiloto Cristian Álvarez. Los becados de la Federación Gallega de Automovilismo con el Nissan Micra N5 son terceros a 49.9. Bien, allá da también la diferencia de monturas en este caso, pero con un resultado excelente. Hasta el momento, ese tercer puesto dentro de la clasificación general y comandan también la Gara N5 y la Pirelli Driver Autia Top 10B, la categoría destinada a los 4x4 y la Gara N5, el campeonato para los vehículos de la producción de RMC y de los vehículos también de AR Vidal, que también pueden participar dentro de esa Gara N5. Pues lideran, como digo, esa clasificación, la Top 10B, la Gara N5 y son terceros de la general. Cuarto es el Polo R5 de Javier Ramos y Alex Moura, 56 de la cabeza
56,9 de la cabeza y a 6,9 de la tercera posición, con lo cual aquí se atisba también una lucha importante porque quedan todavía 6 tramos y, bueno, pues se va a vender cara la victoria o la tercera posición, el tercer escalón del podium dentro de este Rally de Carballiño, dentro de esta sexta prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, sexta de 10 que, bueno, pues nos va a ir llevando a avanzar dentro de este Campeonato Gallego para, bueno, pues ir consumiendo pruebas de cara a encarar ya la parte final del certamen. La próxima prueba será el Rally de Ferrol, uno de los históricos dentro del Campeonato de España que este año pasa a ser Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto y que tendrá lugar el próximo mes de agosto. El próximo mes de agosto tendrá lugar la siguiente prueba, la séptima de 10 de Rally de Ferrol, como digo, puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, con una previsible ausencia, digámoslo así, dentro de esa prueba, digámoslo así, dentro de ese Rally de Ferrol, pues se prevé que no estén todos los habituales del certamen. Yo creo que se puede confirmar ya la no ausencia, la no presencia, la ausencia en este caso, mejor dicho, de Luis Vilariño, que previsiblemente nos avanzaba un poquito en petit comité, que no iba a estar presente en Ferrol, Seguramente también habrá una ausencia más que destacada, la del líder del rally hasta el momento, la de Alberto Meira, que, bueno, pues utilizará esta prueba como descarte dentro del certamen autonómico y, bueno, pues veremos a ver si hay alguna más o hay alguna presencia más atractiva dentro del séptima prueba puntuable del Campeonato Gallego dentro de este Rally de Ferrol. Veíamos a Cristian Cairo y a Marta Cairo con el 106 GTI dorsal 63 de la escudería Luintra, que son los últimos dentro de la Pirelli AMF. A partir de ahora llegarán los vehículos pertenecientes al volante FGA y entre los AMFs y los FGA, pues algunos de los pilotos que no compiten bajo ningún paraguas, bajo ninguna denominación de una copa de promoción, pero que, bueno, pues están bueno, pues con muchas ganas de disputar el rally y que, bueno, pues quieren hacer un buen papel, aunque no les encaje ninguna de las copas del certamen gallego, ninguna de las copas fórmulas de promoción que se disputan en este Campeonato Gallego de Rallys y, como digo, pues pueden competir también sin estar encuadrados dentro de las mismas. Esperamos a los pilotos el siguiente en pasar para contaros un poquito que estamos transmitiendo con alguna cuestión técnica dificultosa el Rally de Carballiño, la sexta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, que lo estamos haciendo desde esta localidad carballinesa, desde la capital del pulpo, como nos gusta decir. Y, bueno, pues estamos aquí viviendo la emoción de la competición, una competición que lleva ya 4 especiales disputadas, que estáis viendo en el sobreimpresión, en el faldón inferior, que lidera Alberto Meira, mientras veíamos también a Freiría y a Sheila do Cabo, que con el E30 pues también disfrutan de la competición y disfrutan pues un año más del Rally de O Carballiño, a los que, bueno, pues han decidido apuntarse, en este caso, dentro de este certamen gallego, en el que, como digo, pues compiten dentro del certamen gallego, pero sin estar encuadrados en ninguna copa de promoción, como os venía contando, con ese BMW E30 disfrutando del rally, derrapando y, bueno, pues pasándoselo lo mejor posible, al igual que Hugo Costas y José Antonio González, ese equipo con el Peugeot 207 RC que veis pasando y que, bueno, pues es parte también de la carrera. Quiero comentaros, muy importante, 2 recaditos que tengo para contaros aquí. El primero de ellos,
es para Eligio Abellás, Eli, el cariñoso, la persona conocida cariñosamente como Eli de Amoeiro, en el que, bueno, pues ayer me decían que había que darle un recado a través de Rally Streaming dentro de esta emisión y decirle que los equipos, los amigos de los Suzuki que bueno, pues le echan de menos, ¿no? Que dicen que aquí se rajó a salir con un Suzuki para pelear un poquito en este rally y que al final no quiso tomar partida, con lo cual que es un rajao, como decían, dile que es un rajao. Bueno, pues un abrazo grande para Eli de Moeiro también, que bueno, pues es un trabajador incansable de las pruebas automovilísticas de Galicia. Y también queremos dar una felicitación que es al padre de Fátima Macías, que bueno, pues hace bien poquito cumplía años y desde aquí, bueno, pues queremos mandar esa felicitación, desear un feliz cumpleaños al padre de Fátima, otro de los, bueno, pues históricos pilotos del Campeonato Gallego de otrora, digámoslo así, dentro del certamen gallego y que estaba de cumpleaños, el padre de Fátima, que está compitiendo en este caso con el Suzuki Swift Sport y con Iván Alonso dentro del Pirelli Driver Autia Top 10B, encuadrados con el Suzuki Swift Sport 1.4 Booster, el modelo moderno, digámoslo así. Veíamos en imagen competir a la siguiente de los pilotos, que es el lucense Óscar Gallego, copilotado por Uxía Rodríguez, con ese Suzuki Swift Sport característico, con ese totalmente reconocible vehículo de la marca coreana que, bueno, pues también ha querido estar presente en este Rally de Carballiño con el dorsal número 67 y ya prestos y dispuestos a ver a los pilotos de Volante FGA que, bueno, pues deberían estar encabezados por Joaquín Pérez Rey, aunque mucho me temo que no va a ser así, puesto que tengo la sensación, y esto estoy hablando sin un dato fiable, de que ya no está en carrera. El que sí está o estaba hasta este tramo es Álvaro Castro Laíño, otro de los pilotos importantes dentro del certamen del Volante FGA, y además porque está, bueno, sí, mira, Joaquín Pérez Rey, ahí lo tenemos, decía yo que no tenía el dato y no se puede hablar sin datos porque es muy importante tener siempre el dato para comentar qué es lo que pasa. Pues está Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz con el Peugeot 106, un Peugeot 106 característico, un Peugeot 106 que perteneció a pilotos, bueno, pues de reconocido prestigio dentro del campeonato gallego, un coche más que reconocible y que ahora, pues en manos de Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz, pues lideran el Volante FGA a nivel autonómico, digámoslo así, dentro de las 6 pruebas disputadas, 5 con estas 6 hasta el momento son los líderes del Volante FGA. Aquí en la carrera, como veis sobreimpresionado en el faldón, el líder es hasta el momento Álvaro Castro Laíño, siendo segundo Diego Ribeiro a 15.2 hasta este tramo cronometrado y tercero Diego Camuñas a 30.7, siendo cuarto Lorenzo Rivera a 1 minuto y 5 segundos. Estas clasificaciones que estáis viendo sobreimpresionadas son las clasificaciones que bueno, pues se refieren a los tramos hasta el 3, hasta el tramo número 3. Recordemos que estamos en el tramo número 4 y a partir de aquí se establecerá una nueva clasificación con las diferentes diferencias, y valga la redundancia, de los entre los pilotos del certamen, entre los pilotos pertenecientes al Volante FGA, en el que veíamos pasar a Joaquín Pérez Rey y en el que el siguiente paso debería ser, si todo va como debe, Álvaro Castro Laíño, otro de los espectaculares, otro de los pilotos muy esperados por la afición, con su copiloto, con Isidro Rey, que, bueno, pues a bordo de ese Citroën Saxo hacen las delicias de los espectadores, porque, bueno, pues todos sabéis que son un equipo muy espectacular y que ha brillado por su espectacularidad en años anteriores, y este año pues tampoco va a dejar de serlo, tampoco va a dejar de hacerlo, de hacernos disfrutar dentro del certamen autonómico, como digo, encuadrados en el Volante FGA. Lideran hasta el momento, como digo, Álvaro Castro Laíño e Isidro Rey. Esperando por ellos estamos para ver el paso. Pues no, ahí los tenemos, no, parece que no, que el siguiente es ya Diego Ribeiro, con lo cual
Bueno, pues no sabemos si esta falta de Álvaro Castroleño se debe a un problema técnico, a un pinchazo a lo mejor, o a un problema mecánico, o bien, bueno, pues ha tenido que decir adiós de manera momentánea o de manera absoluta en el transcurso de esta competición, en el transcurso de esta carrera. Hasta el momento lideraba y ahora, bueno, pues no le veíamos por ahí, con lo cual el saxo de Ferdova no está presente en su momento, en su hora de paso, en el tramo cronometrado número 4, en este tramo Cenlle-San Amaro, en este tramo que estamos transmitiendo en directo a través de Rally Streaming, a través de vuestro canal preferido, para todos los que nos seguís y para todos los que estáis pendientes de todo lo que está pasando dentro de dentro de esta sexta prueba puntuable para el certamen autonómico, el Rally de O Carballiño, sexta de 10, que estamos viviendo en la jornada de hoy, 29 de julio, y en la jornada de ayer también, que hemos vivido ese tramo espectáculo, aunque lástima, con solo 6 participantes, después de que, bueno, pues hubiese una neutralización. Nosotros seguimos aquí en el... bueno, ahí tenemos a Álvaro Castro, ¿ves? Con algún problemilla seguramente, porque va con una velocidad bueno, pues más reducida, más lento de lo normal. Ahí teníamos el paso del piloto anteriormente citado, de Diego Ribeiro, y precedía a Álvaro Castro Laíño. Pues un problema mecánico seguramente, sea el que acucie al piloto de volante FGA, al piloto del Citroën Saxo, y casi se ha alcanzado por el siguiente participante, que es Diego Mayo, y Luis Manuel Castro también con Citroën Saxo, dorsal número 1 con la escudería Berberecho. Vamos a quitar la sobreimpresión porque seguramente ya se estén llevando a cabo los tiempos. Vamos a ver qué sale, porque va a haber aquí pues un cambio en el liderato del certamen, en este caso en el liderato de este volante FGA, y vamos a ver reflejados los tiempos dentro del volante FGA, dentro de esa copa auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo. Bueno, ahí tenemos Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz, lideran hasta el TC4, ha marcado el scratch 6:47.0 para el piloto del Peugeot, que fuera de Verdomás en su tiempo, y que, bueno, pues ha pasado por la mano de más pilotos, ahora la mano de Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz con ese Peugeot 106. El tiempo de Álvaro Castro 7:48, es un minuto más de lo que realmente bueno, pues ha hecho el líder, y con esa condición pues ha perdido su liderato en el campeonato, ha perdido dentro de ese liderato que ostentaba en el volante FGA, pues la prueba ha perdido, pues como digo, el liderato dentro de la prueba, dentro del volante FGA, en el que hasta ahora era líder, y que ahora pues con ese minuto perdido pasa a ser momentáneamente tercero, baja al tercer escalón del podium dentro de la Copa Volante FGA, siendo el líder ahora mismo Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz, a 1 minuto 22 segundos de Diego Ribeiro y José Lorenzo, que, bueno, pues son segundos, como digo, a unos 22 del líder, de Joaquín Pérez Rey. Tercero es Álvaro Castro a 1:39.9. Vamos a ver si da solucionado esos problemas y puede, bueno, pues intentar dar caza por lo menos al segundo clasificado, o por lo menos intentar mantener una bonita pelea, una bonita lucha con los diferentes pilotos del certamen de este volante FGA.
Bueno, pues como digo, intentando solucionar estos pequeños problemas, yo creo que va siendo un buen momento para ir desconectando, para intentar que la próxima transmisión sea de la mejor manera posible, como está planeado ya, y bueno, pues intentar ver un poquito, bueno, pues, qué cuestiones técnicas podemos resolver para que todo vaya de la mejor manera posible, para que todo sea eso, pues una transmisión como debe ser, con las bueno, pues, debidas condiciones técnicas para que ello suceda. Veíamos ahí a José Cores y Alberto Dorreis y veremos también al resto de pilotos de volante FGA y a partir de ahí pues nos daremos un descanso para intentar solucionar estos problemas, para intentar resolver que todo vaya de la mejor manera posible y volver en una transmisión con la mejor cobertura posible y sobre todo con los diferentes dispositivos que tenemos preparados para disfrutar del rally de la mejor manera posible y no solo con una cámara como, bueno, pues venimos haciendo habitualmente. Como decía, Alberto Dorreis copilotando a José Cores en el Citroën Saxo VTS, que son ya de los últimos participantes del volante FGA. Nos quedan a Fernando Álvarez y Dani Monteagudo, a José Manuel Prado y a Patricia Rodríguez y a el piloto Lorenzo Rivera y Hugo Prada, que son los tres que, mientras Manuel Magariños y Álvaro Argibay también con el 206X que pues compiten dentro de ese volante FGA y a partir de ahí pues veremos a ver qué es lo que podemos resolver para que en la próxima conexión pues podamos transmitiros de la mejor manera posible el rally en directo para que podamos bueno, pues llevaros a vuestros dispositivos móviles la mejor cobertura posible para que podáis disfrutar de una transmisión como se merece, como podamos transmitiros esto, el Rally de Carballiño dentro del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. A la espera, como digo, de los pilotos del volante FGA. Vamos a ver cuál es el siguiente en pasar. Vamos a transmitiros también pues, los tiempos de esta clasificación de este volante FGA después del tramo 4. Cenlle San Amaro, scratch para Joaquín Pérez Rey, 6.47.0. Segundo ha sido Rafa Portas a 25 segundos. Tercero ha sido Roberto Suárez a 25.9. Cuarto ha sido Diego Ribeiro, 27.9. Vaya lija que les ha pegado aquí el bueno de Joaquín Pérez Rey, que ha marcado una diferencia de 25.3 sobre el segundo clasificado. Ojo, porque bueno, pues no es normal en 8 kilómetros y 600 metros que bueno, pues haya una diferencia de 25 segundos con el segundo clasificado, también 25 sobre el tercero y 27 sobre el cuarto, casi 28. 35.8 sobre el quinto y 39.9 sobre el sexto. Es una diferencia muy importante a la hora de, bueno, pues una copa de promoción, una copa monomarca, no monomarca, pero bueno, una copa auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo que lo que hace pues, es circular con vehículos iguales y prácticamente intentar pues, batirse en las mismas condiciones, con lo cual, bueno, pues hay muchísima diferencia de por medio en esta cuestión, en este tramo. En la clasificación general, después de estos 4 tramos disputados, está liderada por Joaquín Pérez Rey, que comanda la clasificación con su Peugeot 106 GTI, copilotado por Adrián Muñiz, con un tiempo total de 23 minutos, 28 segundos y 624 milésimas. Es lo que ha invertido Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz en completar los 4 tramos cronometrados. Miento, 3, porque el de ayer no lo disputaron. 4 tramos cronometrados, 3 de los que han competido, 23, 28, 6. Lideran el volante FGA. Segundo es Diego Ribeiro y su copiloto José Lorenzo a 1 minuto 22 segundos dentro de ese volante FGA. Tercero es el piloto del Peugeot 206 Roberto Suárez y su copiloto Cristian García, con ese dorsal 73 que se aupan a la tercera posición, sumen un puesto y se sitúan a 1.29 de la cabeza y a 7 segundos del segundo
puesto, con lo cual vamos a ver qué lucha nos depara los 6 tramos que quedan por delante en el día de hoy para poner el punto y final a la sexta prueba puntuable del Gallego de Rallys. Cuarto, con ese minuto perdido dentro del volante FGA, dentro de este tramo, pues es Álvaro Castro y Isidro Rey, que lideraban hasta el momento, y ahora pues han perdido un minuto y han caído a la cuarta posición, han caído dentro de esa clasificación a la cuarta posición después de ese minuto perdido, más de un minuto perdido en este tramo por seguramente pues algún problema mecánico que le ha impedido pues rayar a gran altura y seguir compitiendo y seguir peleando por los puestos de honor del volante FGA. Veíamos a Manu Magariños y Álvaro Argibay con el 206XS. Nos queda por ver al equipo de, perdón, Lorenzo Rivera, sí, Lorenzo Rivera ya pasó, el coche blanco y negro, y Manu Magariños y Álvaro Argibay con el 206XS. Siguiente en ver será el siguiente que pasará por aquí, si todo va como debería ser, el BMW de Noel Novoa, y siguiente el coche, el de Juan Carlos Marabú, el Ford Sierra Cosworth, que con Yago López, al que saludamos esta mañana, pues sería de los de la partida en este rally, podríamos decir rally de casa para ellos, que es un rally, bueno, pues aquí en la comarca orensana en la que se sienten como en casa, aunque ellos, bueno, pues Marabú es de Barbadás, no está a una diferencia de más o menos media hora de camino del sitio donde nos encontramos, de la comarca de Carballiño, del entorno de Carballiño, el tramo de Cenge perteneciente a la Rally de Carballiño, esta sexta prueba puntuable del Gallego de Rallys. Como digo, después de los pilotos del volante FGA, vamos a despedir ya la conexión, esperar a que llegue Marabú y vamos a ver qué es lo que nos depara para poder transmitiros los siguientes tramos cronometrados que tenemos pensado y que no queremos que la cobertura pues nos dificulte en alguna cuestión, pues esa retransmisión deportiva que queremos llevaros a cabo y que queremos que disfrutéis de la mejor manera posible. Vamos a intentar esperar por el resto de pilotos y a partir de ahí, bueno, pues cortaremos esa transmisión para que podamos solucionar los problemas de la mejor manera posible. Bueno, pues por línea interna comentábamos también esa cuestión. Ahí tenemos a Marabú, Juan Carlos Villanueva y Yago, de su copiloto en ese Sierra Cosworth. Para la ocasión ha desempolvado el coche grande, no ha querido salir con el Golf, sino que ha querido, bueno, pues un poco mostrar sus dotes a lomos del Ford Sierra, a lomos del Sierra Cosworth habitual de Marabú. Hablábamos por línea interna con la posibilidad de que, bueno, pues decían con muy buen criterio el tema del criterium. Falta por resolver el criterium, con lo cual vamos a ver qué es lo que pasa en el criterium, que es la copa de 1.200 centímetros cúbicos y que, bueno, pues en la que hay una baja importante también. Elliot Gómez y Osía Carballo,
que abandona por salida de carretera, no está siendo su año, el de Elliot Gómez y bueno, pues demasiadas salidas de carretera en este Criterium Recalvi, en este Copa 1200 para el piloto del sur de Galicia. Veíamos ahí al 205 GTI de Diego Fente y Juan Vázquez transitando por el tramo, y a partir de ahora veremos pues a los pilotos del Criterium en este caso la Copa 1200, y veremos a ver cómo transitan por esta especial cronometrada, la cuarta del día, contando, como digo, con la baja de Elliot Gómez y Uxía Carballo, que han tenido que decir adiós a la prueba, los pilotos de la escudería Surco, que no han finalizado el tramo cronometrado, y por lo tanto, pues bueno, tenían que decir adiós a la prueba. Pues lo dicho, los pilotos del Criterium que están a punto de transitar por aquí. El primero de ellos debería ser Adrián Vázquez con el Peugeot 107, que hasta ahora es el líder del Criterium después de los resultados de las pruebas. Recordemos un Criterium que empezaba en el Rally de Amariña, un Criterium Copa 1200 que daba comienzo allí en la tercera prueba puntuable del certamen. Recordemos que van a ser 6 pruebas puntuables en este Criterium Recalvi, y que aquí pues nos encontramos en la tercera, en el ecuador del campeonato para los pilotos de la 1200, de esa Copa 1200 que bueno, pues están disputando a modo de Copa Iniciación, digámoslo así, con vehículos pequeños y con ruedas de serie. Esa copa que la Federación Gallega de Automovilismo ha querido poner en liza para mostrar jóvenes valores. El premio de esta Copa Criterium 1200 no es otro que un Dacia Sandero para competir en la temporada 2024 en el gallego. Dacia Sandero para disputar pues es un campeonato gallego con un vehículo, entendemos que superior, aunque no nos lo creamos, digámoslo así. Entendemos que sí es un premio para que bueno, pues el mejor de los pilotos pueda disputar con un Dacia Sandero la Campeonato Gallego de Rally, sin esa escalera promocional que esta nueva federación, digo nueva porque lleva ya no sé cuánto, prácticamente medio año ya, después de 40 años de presidencia federativa por parte de Iván Corral. Iván Corral, bueno, estamos en su casa, ¿no? Estamos en Carballiño, estamos en la tierra del expresidente que durante casi 40 años pues ha regido los vestigios de esta Federación Gallega, y ahora en manos del señor Antonio Rodríguez Troitiño pues sacó a concurso, digámoslo así, nunca mejor dicho, este Criterium Recalvi, esta copa auspiciada con vehículos pequeños y ruedas de serie, GT radial, para bueno, pues que bueno, los pilotos pues, puedan tener oportunidades con ese premio también, como digo, y también incluidos dentro de una beca promocional por edad para que bueno, pues se pueda pelear con pilotos, menores de 24 años. Veíamos ahí pasar hace un momentito al Peugeot 107 de Adrián Vázquez Rico, y el siguiente en llegar debería ser Adrián Torreiro, el piloto lucense, y Pedro Rivas Cerecedo, que con otro Peugeot 107 pues vienen desde luego y disputan esta copa, digamos así, este Criterium, vamos a llamarlo cosas por su nombre, ese Criterium 1200 con estos vehículos, como digo, que bueno, pues están dentro de esta copa para los jóvenes, que bueno, pues esta es la escalera que propone la Federación Gallega de Automovilismo, presidida por el señor Troitiño, ¿no? Vemos a Adrián Torreiro, una lástima, pues si vemos a Ricardo Manuel Casal y a Miguel Casanova con el Citroën X1100, pero no vemos pasar a Adrián Torreiro, y bueno, pues no sabemos si a lo mejor una avería mecánica le ha dejado fuera de carrera, o bueno, puede venir pues,
pues un poquito más atrás debido a cualquier problema mecánico técnico que le haya podido surgir en este caso y que bueno, pues le impida estar en su tiempo y hora compitiendo. El piloto de la escudería Miño lucense, Adrián Torreiro, y su copiloto Pedro Rivas, copiloto habitual de Castilla y León también, donde, bueno, pues se sube a lomos de un Mitsubishi Lancer Evo y que intenta y consigue muchas veces pues victorias en pruebas de relevancia, como puede ser pues la victoria del año pasado en el Rally Valle de la Ciana, con esa montura y ese piloto. Ahí tenemos a Simaes también con el 580 y con su copiloto, con David Pardal, pues Rubén Simaes compitiendo también dentro de ese criterio. Siempre un Simaes que, bueno, pues siempre ha querido, bueno, pues estar presente con vehículos pequeños, ¿no? Vehículos tipo 127, 127, Fiat 580, bueno, pues equipos que, perdón, vehículos que, bueno, pues son de los de la cola de los rallies, digámoslo así, pero que no, por mucho menos, pues van a ser menos divertidos que los demás. Al contrario, son coches escuela que, bueno, pues hacen aprender mucho y sobre todo pues hacen, no sé, pues un poco coger experiencia a los pilotos jóvenes porque, como suele decir, con un coche potente, pues bueno, no es que sea fácil, pero se va mejor, digámoslo así. Y con un coche pequeño pues hay que intentar aprovechar al máximo todos los recursos para intentar hacer los tiempos. Con lo cual, Rubén Simaes y David Pardal, ahí los teníamos. También el Fiat 580, en este caso, perdón, es un 600 en este caso, ¿no? Sí, un 600. Yo creo que sí. De Martín Varela y Laura González, me lo pareció, el 600 así de pasada. Y ya, bueno, pues en la parte intermedia dentro de este Criterium 1200, este Criterium desarrollado para vehículos de pequeñas cilindradas y con ruedas de serie, con ruedas, bueno, pues distintas al suministrador oficial que es Pirelli. Ahí tenemos el Aigo de Ricardo Estevez y Luis Torres, ese Toyota Aigo verde, dorsal número 90, hasta los 124 coches que hay en competición o que se presentaban en la línea de salida en esta prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, este rally de O Carballiño. Peugeot 106, el siguiente en llegar debería ser Francisco Javier Seoane y Bran Carballo, otro de los pilotos que se sienta a la derecha muchas veces para, bueno, pues competir y que a veces toma los mandos, sobre todo los rallies de casa también, para intentar dar el do de pecho e intentar sacar a flote esas dotes de piloto. Bran Carballo, lucense, también dentro del Peugeot 106, en este caso en el asiento de la derecha de Francisco Javier Seoane. Otro de las novedades también con Peugeot 106, bueno, pues es el piloto más joven de la saga Blanch. Recordemos su padre, Roberto Blanch, su hijo mayor Robert Blanch y aquí tenemos al pequeño de la familia, a Mini Blanch, Adrián Blanch e Iker Queijas con el Peugeot 106, su debut en competición con la escudería Mackie Sport, dorsal número 92, que, bueno, pues hace su debut en competición dentro de este Criterium. Mini Blatch, el apodado como Mini Blatch, está Robert Jr. y Mini Blatch. Pues Mini Blatch que hace su debut en competición y, bueno, pues dentro de esta Copa Criterium es el último en tomar la partida al incorporarse pues en la tercera prueba y tomar contacto un poquito con la superficie, empezar a conocer un poco los secretos de los rallies de la competición automovilística. Ahí lo teníamos, ahora ya con el BMW 36, Kevin Cid y Noemi Barrio disfrutando ya de los
tramos cronometrados, disfrutando ya sin competir ya para ninguna copa de promoción. Pues bueno, hasta aquí vamos a despedir la conexión, agradeciéndoos que, bueno, pues estéis ahí al otro lado, que pidiéndoos disculpas de nuevo por los problemas técnicos y emplazándoos a seguir pendientes de las redes sociales para que podamos disfrutar del rally en directo. Gracias por estar ahí al otro lado. Nos vamos, gracias a Fanny también. Nos vamos y volveremos por la tarde para transmitir en directo más tramos cronometrados dentro de esta sexta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys, el Rally de Carballiño, en el que estamos viviendo en directo aquí en la capital del pulpo por excelencia en Galicia. Saludos, gracias por estar ahí. Volvemos por la tarde, no os vayáis, no estén muy pendientes de las redes sociales. Gracias, un saludo, chao.